Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio, gracias a Dios, a nuestra reunión de hoy. No pudimos tener la clase pasada por problemas de salud mío, pero ahora sí podemos avanzar un poquito más. Vamos a pedir a la persona encargada que pueda tener por nosotros la primera oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Señor te damos porque este momento bonito que nos das, que nos reúnes a través del estudio de tu palabra en un santo sábado, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente en nuestra mente, en nuestro corazón, nos lleve a actuar de acuerdo a lo que estamos aprendiendo y poder alcanzar a otros que aún no te conocen, Señor. En especial en este momento pedimos por Jacqueline, quien tiene a cargo el tema, la reflexión, para que usted, Señor, la capacite, le dé el ordenamiento, Señor, la tranquilidad, la serenidad, y de que está representando, Señor, fielmente tu palabra. Oramos, Padre, pidiendo todo esto, Señor, sin tener mérito, sino que lo pedimos en el nombre precioso y en los méritos de Jesucristo. Amén. 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 Sí. Muy bien. Entonces, antes de, digamos, empezar con lo de hoy propiamente tal, sencillamente decir que hemos estado viendo lo relativo especialmente a la séptima trompeta en relación a las plagas y las copas, que dijimos que eran lo mismo, las plagas o las copas. Vimos las seis copas y plagas y dijimos que la séptima era, ¿cómo se llamaba la séptima copa o plaga? Armagedón. Y en cuanto a esa en particular, el Espíritu de Profecía decía que nosotros debíamos estudiar el derramamiento de esa copa. Llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que la séptima copa tiene algo de especial y diferente de las anteriores porque es derramada, su objeto específico, digamos, es contra los que han sido los enemigos más acérrimos de la verdad de Dios y de su pueblo, ¿ya? Entonces, esa séptima copa se derrama con ese propósito específico. Y participantes de esa copa, y tenemos que verlo, yo creo que la próxima clase vamos a ver, son, para que puedan participar de ese castigo, el Señor va a hacer una resurrección especial, para resucitar a todos aquellos que persiguieron a los hijos de Dios, y partiendo desde Caín en adelante, a los que persiguieron al mismo Hijo de Dios en persona cuando estuvo en esta tierra, los que lo crucificaron y que los que se burlaron de él van a ser resucitados para ver la gloria con que él viene. Y también a todos aquellos que estuvieron en la última generación dando muerte a hijos de Dios que martirizaron por causa de su observancia del sábado, que es la última guerra que se va a dar en este mundo. Y esos también son resucitados, por una parte, son resucitados los hijos de Dios que murieron en esas condiciones, todos los que murieron bajo la esperanza del mensaje del tercer ángel, más todos los que martirizaron al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, de todas las épocas, para darse cuenta de cuáles eran los que verdaderamente Dios amaba y cuáles no. ¿Se acuerdan la promesa del mensaje a Filadelfia? Bueno, ahí se cumple esa promesa para los de la última generación. Y lo otro que tenemos que ver es que esa resurrección especial ocurre antes de la resurrección general, ¿ya? Porque la resurrección general, o sea, en la resurrección especial, los que son resucitados allí escuchan un pacto que Dios hace con ellos. No lo hace con todos los redimidos, lo hace con estos que fueron objetos de persecución, ¿ya? Y Dios pronuncia su pacto con su pueblo, y luego después de eso, y nosotros podemos verlo después en el conflicto de los siglos para ver la secuencia completa, después de que se hace ese pronunciamiento, después viene la resurrección general, ¿ya? De los otros que fueron a lo mejor indiferentes a las cosas de la fe, qué sé yo, pero que no se dedicaron a perseguir especialmente ni a la verdad de Dios ni a su pueblo. Entonces, esa otra resurrección es distinta de esta. Entonces, tenemos que, eso es Armagedón, es la última copa, es una copa de venganza y de justicia para los mártires de Jesús y para los perseguidos de Jesús que a lo mejor no alcanzaron a ser mártires, pero igualmente se los trató
de asesinar o de acallar a como diera lugar. Luego de eso, yo tuve un gran conflicto, debo confesarlo, y por eso es que me atrasé tratando de ver cómo calzar esto, porque empecé a repasar y justamente me encontré con esta cita que les voy a mostrar acá, y dice así: el quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto? En el quinto capítulo está cuando Cristo asciende, cuando derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Está la proclamación de Cristo como el único digno, que fue hallado digno de abrir un libro que estaba atado con 7 sellos y que nadie podía leerlo ni siquiera mirarlo. Y entonces yo me fui ahí y resulta que me encontré con varias cosas muy interesantes, porque alguna ya la tenía, y empecé a tratar de ver cómo congeniar eso. Si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 5, quiero que vayamos ahí, vamos a ver el 6, que viene después, porque ahí es donde está el mayor problema, digamos, de alguna forma, ¿ya? Yo quise hacer la conexión entre los sellos y las trompetas, y ahí partió el punto. Bien, ¿cómo conectamos los sellos con las trompetas? Porque siempre se ha dicho que los sellos y las trompetas van juntos, pero no es tan así. Y más aún aquí, ustedes se van a dar claramente cuenta de eso. Entonces, miren, primero, quizá mantenga su Biblia ahí y vamos a hacer la introducción leyendo rápidamente, aunque lo tengo acá en las diapositivas, creo que no va a ser muy bueno repetir. Lo interesante es por qué ocurre esto de los sellos. Pero miren, a ver si avanzo y después vamos a retroceder porque no lo alcancé a dejar acá. Ya, miren, Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O en otras palabras, estaba tan escrito que ya no le cabía nada más. Se parecía a los apuntes que algunos hacemos, no nos queda ni un rinconcito donde poner algo. Y estaba cerrado y no se podía abrir. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y piensen ustedes, ahora viene el contexto, ¿en qué contexto histórico está pasando esto? Dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? Para abrir un libro y desatar sus 7 sellos, porque no se podía leer si no abrían los sellos primero. Entonces tenía que haber alguien y se encontró a uno digno. Él había vencido para poder desatar esos 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, porque me salté la parte de la alabanza, todo eso, pero él finalmente, como es digno de abrirlo, empieza a abrir, pero abriendo un sello, pasa un periodo histórico grande en la historia de esta tierra, abre el otro sello, pasa otro periodo histórico grande en esta tierra, abre el otro sello y así se va abriendo y se va dando curso a la historia contenida en ese libro. ¿Ya? ¿Y esto en qué contexto está dado? En el contexto del cordero que, según lo que sale aquí, estaba como inmolado. O sea, Cristo había recién ascendido al cielo y ahí se ve también que él envió el Espíritu Santo, los 7 espíritus que están sobre toda la tierra, lo que nos indica que esta escena de cuando Juan se desespera porque ve que nadie podía abrir el libro, ocurrió en la ascensión de Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar esto? Está queriendo decir que para que la historia de esta tierra pudiera continuar como estaba escrita en ese libro, porque Dios
que ve el fin desde el principio, y que así como también nos escribió a nosotros en su libro de registro, ¿no?, de los vivientes, antes de que viniéramos a la vida, porque el Salmo 139 lo dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, Dios, que conoce el fin desde el principio, tenía escrita la historia de cada uno de nosotros, la existencia de cada uno de nosotros, y además tenía escrito este libro que tiene que ver con la historia de la humanidad. Pero este libro estaba sellado. Entonces, nosotros vemos que después de la muerte de Cristo, este libro, gracias a su muerte, a que había tenido éxito y había puede ser abierto. En otras palabras, gracias a su sacrificio, se pudo dar curso a la historia de la humanidad de allí en adelante. Si no hubiera sido hallado ninguno digno y él mismo hubiese fracasado en su misión terrenal y no fuera digno, hasta allí habría llegado la historia de este mundo. Habría sido una historia sellada solamente en el conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Y Juan lloraba mucho porque de alguna manera él intuía que eso era de importancia también para él. Y claro, si no, no habría tierra nueva, no habría resurrección, Juan no tendría esperanza. ¿Ya? Entonces, yo puse solamente el versículo 1, pero ahí siguen todos los versículos. Me llamó la atención porque dice ahí que uno de los 4 seres vivientes, que son querubines, según lo que dice Ezequiel, dice con voz de trueno. Entonces, cuando ustedes escuchen truenos, ¿ya? Aparecen mucho en Apocalipsis, son voces, pero voces que van a proclamar algo muy importante, un juicio de Dios, algo muy, muy importante que va a ser hecho o dicho, ¿ya? Y él le dice, ven y mira. Entonces, miren, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y este fue el primer sello que puse para que tuviéramos una idea, porque ya sabemos los otros, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, y después vienen las almas que claman debajo del altar, después viene el 6º sello, con el que tuve más problemas, y después, en el capítulo 8, viene el 7º sello, ¿ya? Que ahí nos saltamos después al capítulo 8, que viene como aparte ese sello. Entonces, el gran problema que se me planteó a mí fue cuando llegamos a los últimos sellos, el 5, el 6 y el 7, en el capítulo 6, ¿ya? Yo les quiero mostrar un poquito. El 5 ya es un poco enigmático, y ya es enigmático el hecho de que los 4 primeros sellos son mostrados mediante caballitos, ¿no? Caballitos que muestran la historia de qué, que muestran cada uno de sus caballos la historia de la iglesia. La iglesia, ¿no es cierto? Un periodo distinto de la iglesia, el blanco venciendo para vencer, la iglesia pura, blanca. Después el caballo negro, ¿no es cierto? La verdad, ¿no es cierto?, que se transige y que se empieza a ensuciar. Perdón, primero el caballo rojo, las persecuciones, como se trató de acabar con el pueblo de Dios, las persecuciones del imperio, y no fueran nada las persecuciones del imperio. Después vamos a ver peores persecuciones que las del imperio, porque después del caballo negro, que es la verdad que se vende, digamos, y se corrompe, viene el caballo amarillo, donde la verdad languidece, casi está por morir. Y vemos después, en el 5º sello, que hay almas que claman debajo del altar. ¿De qué altar? Del altar de sacrificio. Han sido almas que han sido sacrificadas por la verdad. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el largo periodo de inquisición, de persecución papal. También es algo que sufrió la iglesia. Se fijan que todas esas cosas las sufre la iglesia, pero ya no está la figura del caballito. Solamente las 4 son caballitos. Después viene el 5º, las almas que claman debajo del altar, y se les dan vestiduras blancas, y se le dice que esperen todavía al número que falta para completar a los mártires. Y ese número somos nosotros. Y me faltó poner esa cita que la tengo ahí, se las puedo leer luego. Luego viene el 6º sello, y miren el 6º sello, porque vamos a leer el 5º, en el versículo 9, capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pero no es lo mismo que el caballito rojo.
porque el caballero rojo eran mártires del imperio, mártires que el poder civil había martirizado. La persecución de Diocleciano, ahí que duró 10 años, estaba ahí, pero ahora es distinto. Estos han sido martirizados por la misma iglesia, ¿ya? Que se corrompió y comenzó a hacer uso de la fuerza, gracias al poder civil que recibió. ¿Ya? Entonces, en este quinto sello, ya no quedaba nada mucho, la verdad, por eso que está más silente y moribundo el caballito, el cuarto caballo, que era la iglesia, de los cuales los fieles eran muy pocos y la verdad era preservada bajo mucho sacrificio, y la iglesia estaba siendo liderada por algunos personajes que buscaban su gloria personal y que comenzaron a sacar todo lo que denunciara de alguna forma sus pecados, y por eso escondieron la Biblia en un lenguaje que no se pudiera entender, e incluso la escondieron literalmente, acabaron con la Biblia. En Apocalipsis 11 se relata con mayor claridad también cómo ellos finalmente persiguieron la Biblia casi hasta matarla, como matarlas, se veía como que estuviera muerta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa persecución, los que defendían la palabra de Dios eran muertos. Y esas son las almas que claman debajo del altar, ¿ya? Porque fueron muertas durante el cuarto y el quinto sello. Y dice, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, dice acá vestiduras, mi versión blanca, pero la verdad es vestidos blancos, y se les dijo, da lo mismo, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Les voy a leer al tiro la cita mejor para que vayan viendo cómo. Por eso estos tres últimos sellos son de carácter distinto que los cuatro anteriores. Todos apuntan al fin, todos, los tres. Porque aquí cuando está hablando de esas almas que clamaron, que sabemos que el periodo de Inquisición terminó en 1798, cuando comienza el tiempo del fin, comienza el juicio. Sin embargo, miren la declaración que encontramos al respecto en Apocalipsis 6, en las Biblias con Espíritu y Profecía, o en el comentario de Biblia Adventista al final. Como les he dicho yo, busca los comentarios de Elena White sobre Apocalipsis 6, y en Apocalipsis 6:9 dice así el comentario, que es de manuscrito 39 de 1906, cuando fue abierto el quinto sello, Juan el revelador vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan en Apocalipsis no solo vio a los que habían muerto en el periodo de la Inquisición, sino al conjunto de los que habían sido muertos, de los cuales, para poder completar ese conjunto, decía aquí que se les dijo que esperasen hasta que todavía se completase el número de sus hermanos que habían de ser muertos, así como ellos. O sea, Juan también nos vio a lo mejor a algunos de nosotros ahí, ¿ya? Nos vio también como parte de ese conjunto de los muertos. Y dice, por la palabra, habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Después de esto, vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. Se cita Apocalipsis 18, 1 al 5. ¿Entienden? O sea, hay una conexión entre el quinto sello y Apocalipsis 18, que es la destrucción de Babilonia. Primero, por supuesto, vienen los primeros versículos que hablan del mensaje de los tres ángeles nuevamente, especialmente el énfasis en la corrupción de Babilonia, y se anuncia la caída de Babilonia, y todo el detalle que viene en Apocalipsis 18 es la destrucción de Babilonia, ¿ya? Que se había llenado de toda ave inmunda y de todo espíritu inmundo y aborrecible, ¿sí? Y entonces, ahí, estas escenas, Juan las vio a continuación de los otros. Él vio el quinto sello e inmediatamente vio el fuerte pregón de Apocalipsis 18, la corrupción de Babilonia y la destrucción de Babilonia, a continuación de lo otro. Ahora, miren el sexto sello. Miren el sexto sello. Vamos nuevamente. Apocalipsis 6, el versículo 12.
miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿A qué alude eso? Estos versículos son citados en el libro Conflicto de los Siglos en relación al cumplimiento de las señales del inicio del tiempo del fin en 1798. ¿Ya? Entonces ahí habla de cuando dice el gran terremoto, fue el terremoto de Lisboa en 1755, proximidades de 1798, anunciando 1798 o el inicio del tiempo del fin. Luego viene el sol se puso negro como tela de silicio, que junto con la luna que se volvió toda como sangre, las dos cosas ocurrieron el 19 de mayo de 1780. ¿Ya? O sea, 1755, 1780, y luego tenemos 1798, inicio el tiempo al fin. Que cayeron, en 1833 viene la última de las señales, que justamente en el conflicto del siglo se relata un poquito después, viene en 1833, 13 de noviembre de 1833, ¿ya? Cuando es la gran caída de estrellas. Todo eso se vio mayormente en Estados Unidos de Norteamérica, donde se iba a cumplir y donde iba a surgir la segunda bestia, la que sale de la Tierra. Por eso era importante que ocurriera en Estados Unidos, digamos, ¿ya? Porque tiene un rol muy importante en la profecía. Pero miren, el versículo 14, aquí viene lo bueno, porque en lo otro tenemos el mismo fenómeno. En el quinto sello se ven las almas que claman debajo del altar por justicia y por venganza. Murieron en el periodo de la Inquisición. Duró 1260 años, lo tenemos claro. Pero dice el Espíritu de Profecía que eso está en conexión con el total de las almas que tenían que ser muertas, o sea, con nosotros, que todavía no hemos muerto. Y en el sexto sello se repite el mismo fenómeno. Habla del inicio del tiempo del fin, acontecimientos ocurridos en 1780 hasta 1798 y 1833, pero el versículo 14 dice, y el cielo, como que si estuviera hablando de algo de corrido, y sin embargo pasan muchos años después de eso. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ocurrió eso? No ha ocurrido. Y estamos en el sexto sello. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Ocurrió eso en la proximidad de 1700 o 1800? No, no ha ocurrido todavía, está en el futuro. Pero se fijan que ocurre lo mismo que en el quinto sello y lo mismo que en Mateo 24. Habla Jesús un poquito de lo que pasa en la destrucción de sus días en el año 70, digamos, la destrucción de Jerusalén. Pero a continuación, como si fuera parte de lo mismo, habla de la destrucción final de la tierra. Y está la señal de Mateo 24, tan conocidas para nosotros, de la destrucción final. Aquí se repite el mismo fenómeno, tanto en el quinto sello como en el sexto sello. Y, miren, milagro, hay una interrupción. Llega hasta ahí y viene el sellamiento de los 144.000. Como que cambia. El capítulo 6 queda interrumpido y ahora va a explicar algo que es importante que ocurra antes del séptimo sello. ¿Sí? Porque no puede haber apertura del séptimo sello mientras no ocurra el sellamiento de los 144.000. Pero a mí me dejó sobremanera intrigada, porque el caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado es porque lo están viendo. Y eso está ocurriendo en la segunda venida. Y si el sexto sello ocurre en la segunda venida, entonces el séptimo sello también nos vamos a encontrar que ocurre en la misma segunda venida. Pero al parecer, y yo todavía no puedo dilucidar bien esto,
y ayúdenme a orar porque todavía sigo en estudio con esto, y es lo que me ha tenido detenida aquí mucho atrasándome, es porque pareciera que es el mismo evento, pero se describe desde perspectivas distintas. Y eso es lo que he tratado de ir descubriendo. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué se narra así? Entonces tuve que plantearme, entonces, ¿qué significan los sellos? ¿Para qué son los sellos? Porque vamos a descubrir ahí que el sexto sello es casi paralelo o idénco a Armagedón, que es la séptima trompeta. Y siempre pensábamos que la séptima era con la séptima y el sexto era con el sexto y así. Pero no es así. Es porque los sellos muestran otra cosa distinta de lo que muestran las copas y las trompetas. ¿Se fijan? Entonces, eso es algo que quiero que estudiemos con más profundidad. Yo también voy a tener que seguir esta semana estudiando eso. Les pido mucha oración porque quiero llegar hasta el fondo, ojalá, de esto lo más posible. Todavía hay texto que mirar, mucho texto, y vamos a avanzar lo que podamos mientras. Miren, vamos a ver, para poder entender un poco digamos, a ver, la filosofía de los sellos, por decirlo de alguna forma, para entender por qué esto de los sellos tenemos que ir al llanto de Juan de por qué no se podría abrir ese libro. ¿Por qué no se podía abrir? ¿Por qué no se podría nunca haber abierto si Cristo no hubiera muerto? Ahí vamos a encontrar por qué ese era el libro que tenía los sellos que se fueron desatando y de los cuales tenemos el misterio del quinto, sexto y séptimo. ¿Ya? Entonces, es necesario saber qué tenía ese libro para poder entender la historia de todos los sellos. ¿Y por qué los primeros 4 son distintos de los últimos 3? ¿Ya? Ahora miren, dice acá esta relación. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte. Y ahí es donde yo les decía que uno de los 24 ancianos era este ángel fuerte, por lo tanto era un ángel, así que los 24 ancianos son ángeles. Dice, y vio un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, de los muertos, podía abrir el libro ni mirarlo. Y cita Apocalipsis 5, 1 al 3. No alcancé a poner los énfasis, eso me van a perder. Allí, en su mano abierta, estaba el libro. ¿El rollo de qué? De la historia de las providencias de Dios. ¿Qué son las providencias de Dios? Es cuando Dios, de alguna manera, permite o no permite, interviene en forma prácticamente milagrosa para que se den los acontecimientos de la historia, de nuestra vida y de la humanidad, como Él lo ha establecido de acuerdo a su justicia y a sus actos de misericordia. Y en su mano abierta estaba el rollo de la historia de las providencias de Dios. Cuando ustedes dicen, oh, eso que pasó fue providencial, ¿qué quieren decir con eso? ¿A qué se refiere esa expresión? Pasó algo que fue providencial. Había un jugador, ¿sabes? Que transmitía fútbol, ¿no? Y decía, mano divina, señores, esto fue mano divina, decía, cuando hablaba de ¿no? que Dios había hecho su justicia. Las providencias de Dios. Es cuando nosotros vemos que hubo una mano divina que intervino en algo y que nos muestra claramente que se cumplió algo para que nuestros ojos se abrieran y nos diéramos cuenta de que Dios estaba presente ahí en la historia y que tenía bajo el control la historia, ya sea de nuestras vidas o de la historia. Y dice, era la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Se fijan? De las naciones y de la iglesia. Corren como paralelas, no se juntan. Es aparte. La historia de la iglesia es una, la de las naciones es otra. ¿Ya? Pareciera ser que en los sellos va todo más enfocado a la historia de la iglesia. Eso es lo que más o menos me está dando la impresión a mí. Vamos a ver. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus
mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno. Todo símbolo de Apocalipsis, las figuras, las historias bíblicas que simbolizaban actos del gran plan de salvación, la historia de Saúl y Jacob, la historia de Caín y Abel, todos eran figuras de cosas proféticas. Todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. ¿Se fijan? Y fíjense ustedes que esa historia no se podía abrir cuando ve Juan, ¿no es cierto?, ese libro sellado. O sea, nada de eso habría podido ocurrir, a pesar de que estaba en la mente de Dios y Dios sabía que podía ocurrir así si él triunfaba en su plan. No se habría podido realizar si no fuera porque Cristo venció. Dice entonces, la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones, en ese rollo estaba contenida en lenguaje simbólico la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia de la tierra hasta su fin. La persecución de la simiente de la mujer contra la simiente santa. Y tenemos como el hijo de Agar perseguía al hijo de la promesa. Y Pablo habla de eso en el libro de Gálatas. Y dice que esas dos mujeres son dos naciones. Y está hablando de Israel y está hablando del pueblo gentil. ¿Se fijan? Entonces, acá dice que en ese libro estaba todo completo. Dice, desde el principio de la historia de la tierra hasta su fin. Le preguntamos a Juan el revelador, que escribió Apocalipsis, ¿qué vio y escuchó en la visión de Patmos? Y él responde, Apocalipsis 5, 1 al 3 se cita, ahí, ¿ya? ¿Y qué dice Apocalipsis 5, 1 al 3? Cuando dice, ¿qué viste? Juan, cuéntanos, ¿qué viste en esta visión? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Dice, le preguntamos a Juan eso, ¿qué vio y escuchó en la visión de Patmos? Y él responde eso, que acabamos de leer. Allí, en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones de la iglesia. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En el lenguaje simbólico estaba contenida en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Este rollo fue escrito por dentro y por fuera. O sea, Dios le dio alargue a la historia de este mundo a tal punto que ya no queda dónde escribir más historia. Para una forma de mostrar, no es que Jesús no tenía hambre de dónde sacar más papel. Nosotros tenemos problemas aquí porque tenemos una crisis con el papel. Saben que por eso no se han podido mandar a hacer todos los conflictos de los siglos que querían hacer, porque hay una crisis del papel. Pero Jesús no tenía crisis del papel. ¿Por qué hizo un libro donde tuvo que escribirlo hasta por afuera? Porque ya no les cabía. Es una forma simbólica de decirnos que la historia de la humanidad se le dio curso hasta el último, se prolongó hasta que ya no quedaba más página donde escribir la historia de la humanidad. La misericordia, la clemencia de Dios, la sabiduría de Dios para dar el alargue, todo lo que se podía a este gran conflicto, para que la solución a este conflicto fuera verdaderamente eterna. Ese libro fue escrito hasta por dentro y por fuera. Juan dice, lloré mucho porque nadie fue hallado digno de abrir y leer el libro ni de mirarlo. Versículo 4. La visión presentada a Juan causó impresión en su mente. El destino de cada nación estaba contenido en ese libro. Juan estaba angustiado por la total incapacidad de cualquier ser humano o inteligencia angelical para leer las palabras o incluso mirarlas. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios que estaba allí. Prediciendo mejor que cualquiera de todos estos otros fanfarrones que pronostican el futuro y que no saben nada, con lujo de detalles, detallada la historia de cada uno de nosotros ahí.
Dice, su alma estaba atormentada hasta tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él. Nuevamente dice que era un ángel, entre paréntesis, este anciano, o sea, los 24 ancianos eran ángeles. Ustedes leen el contexto, van a ver que era uno de los 24 ancianos. Dice, hasta que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él tranquilizadoramente le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuál es la condición para poder entonces abrirlo y desatar los sellos de ese libro? Era poder vencer. ¿Ya? ¿Y qué tenía que vencer? La muerte y algo más. Para vencer la muerte, ¿qué había que vencer? El pecado. Había que vencer el pecado. Y como Cristo no tenía pecado, lo que él tenía que vencer era la tentación a pecar, la misma que tuvo Adán, por la cual Adán cayó, tenía que él vencerla para darnos la vida que él ganó y que Adán perdió. ¿Ya? Entonces sustituyó la vida que perdió Adán por la que él nos dio. ¿Ya? Y como él venció, ahora tenía la autoridad para darle curso a la historia de la humanidad. Y dice, Juan continúa, versículos 6 y 7 son citados, el versículo 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Vamos viendo. Entonces, Apocalipsis 5, 6 y 7 dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No existe tal cosa como que Jesús tenga 7 cuernos o que tenga 7 ojos. Es lenguaje simbólico, ¿ya? Los cuernos significan el poder de gobierno, el poder y la autoridad de un gobernante o de un reino. Son reyes o reinos, ¿ya? En Daniel dice son reyes y dice también que son reinos. Entonces, el 7 es plenitud o totalidad, porque Jesús tiene la totalidad o la plenitud del poder de un gobernante. Él es rey de reyes. Entonces, por eso tiene los 7 cuernos, porque tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero tiene también 7 ojos. ¿Para qué sirven los ojos? De más está, para ver. Pero estos ojos que pueden ver las cosas que nadie puede ver. Son ojos omniscientes, que pueden ver no solamente el presente, no solamente leer los corazones, sino ver el futuro y ver lo que estaba escrito en este libro que tenía la historia de toda la humanidad que todavía algunos ni siquiera habíamos nacido y estábamos ahí inscritos. ¿Se fijan? Y esos 7 ojos, que es esa omnisciencia, esa capacidad, ¿no es cierto? Dice, mire lo que dice esos 7 ojos. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, en este caso, Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Porque el Padre y el Hijo uno son. Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuál son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra? Es la tercera persona de la Divinidad, que es enviada cuando Cristo, como ha sido inmolado, y es el Cordero que acaba de subir inmolado, y ha vencido para poder darle curso a la historia de la humanidad, ahora envía la promesa que dio a su pueblo, y es el Espíritu Santo, y envía los 7 ojos, ¿ya? Que es el Espíritu Santo que todo lo ve, que todo lo sabe, y Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho, ¿ya? Y Él vendrá como consolador, ¿ya? Si yo me fuere, el consolador vendrá. Y entonces ahí se cumple esa promesa, ¿ya? Y el versículo 7 también citaba, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿ya? Entonces ahí tenemos el panorama más o menos de cómo se dio esta escena. Y dice, a medida que se desenrollaba el libro, todos los que lo miraban, porque no es un libro, nosotros a veces hasta en la diapositiva ponemos un libro así como este, entonces le ponemos ahí 7 sellos, ¿ah? Así. Y con ¿cómo se llama? Lacra, ¿cómo se llama esta cosa que le ponían antes?
esta roja cuando antiguamente, Que calentaban, sí. sí, calentaban y se le ponían los sellitos. Entonces ponemos un sello así. Pero la verdad es que eso eran rollos. Y iban Lacre, lacre. ¿Cuánto? Lacre se Lacre. llama. Sí, no era Lacre. lacre, era lacre. El lacre, ese, el lacre, era una pasta roja que se calentaba y se ponía y después se endurecía y se quedaba sellada. Entonces, eso se le iba poniendo al rollo, ¿ya? Entonces dice, ha vencido para abrir, dice, a medida que se desenrollaba, todos los que lo miraban quedaban asombrados. No había espacios en blanco en el libro. Ya no había espacio para escribir más. ¿Ya? Eso está en Manuscript Releases, tomo 12. No lo pude encontrar en manuscritos inéditos porque no sabía la equivalencia. Así que lo tuve que traducir del inglés, por ahí, con ayuda del traductor. Página 296 a la 297. Sin duda tiene que estar en manuscritos inéditos. Pero tal vez puede ser que no han traducido todos los Manuscript Releases, todos los tomos. Y por eso que no pude encontrar, porque lo busqué para ver si estaba la traducción y no la pude encontrar. ¿Ya? Pero está ahí esa cita donde habla de cuál era el contenido del libro. Ahora miren acá. Acá otro detalle, para que ustedes vean que en ese libro todos los detalles que habían. Dice, en palabra de vida del gran maestro, dice, así hicieron su elección los dirigentes judíos cuando decidieron crucificar a Cristo. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. ¿Se fijan? O sea, en ese libro está escrito toda la maldad que le hicieron a Jesús. Y ese libro también está en microfilm, por decirlo de alguna forma. Porque fíjense ustedes que curiosamente cuando habla de la desolación de la tierra al final, después, cuando viene la tercera venida de Cristo, después de la desolación de la tercera venida, en el capítulo del conflicto de los siglos, ahí se abre también el libro para que cada uno vea lo que se escribió acerca de ellos. Miren, vamos a echar una miradita en el fin del conflicto, se llama el capítulo. El fin del conflicto, el final del libro del conflicto, y el capítulo es el 43. Y dice, mire, bueno, está hablando, los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptar la autoridad del jefe de los rebeldes, está contando la historia de todo esto, que se sitúan para, según ellos, sitiar la ciudad y destruirla, pero que no alcanza a hacer hecho eso, y aparece entonces la lectura del libro. Miren, dice, página 727, como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubinos cubridores, recuerda de dónde cayó. Él que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve. Y sigue relatando el remordimiento, digamos, de Satanás. En la página anterior decía, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. Todos los perdidos, todos, son acusados de alta traición al gobierno del cielo. Aun cuando no hayan hecho ninguna conspiración contra el gobierno del cielo en forma explícita y abierta, son acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. ¿Por qué? Porque hubo uno que se hizo su hermano y murió por ellos para salvarlo, y no solo le dieron la espalda, sino que de distintas maneras y en distintas instancias se burlaron de él y de todos los que él envió para salvarlo.
Y haciendo esa obra hicieron que otros también se perdieran. Y socavaron la obra de Dios y son acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. Ahora miren, dice acá, 7:24, ocurre la coronación del Hijo de Dios y luego dice, apenas se abren, un poquitito antes dice, el profeta de Dios dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. O sea, esto es como un libro sobrenatural, porque es como que Dios se los abre en la mente a cada uno, de su propia memoria divina, y los pone los chips en la mente de todos para que lean. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz, y ahora el libro va a mostrar las escenas relativas a lo que Cristo hizo por ellos. Y como en vista panorámica aparecen, ahora el libro en microfilm, para decirlo de alguna forma, aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. ¿Se acuerdan? Decía que la historia completa de la tierra desde un principio al fin estaban en el libro. Bueno, ahora ese libro se está abriendo, pero ahora en visión. Se les está mostrando en una visión todas esas cosas. Dice, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud basada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes. Hay un capítulo muy lindo en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, y se titula Los sufrimientos de Cristo. Y lo pueden ver acá incluso y leer. Y habla, ¿sabe que Cristo dice que como él a veces se iba en la noche a orar y caía la helada, dice, sobre su cuerpo, postrado en tierra, y se le mojaba y el rocío le rociaba le chorreaba por la barba, el rocío de la noche a veces. Y él seguía clamando y suplicando al Padre, y a veces se amanecía en oración. Y cómo el Señor tanto que clamó a Dios y nosotros tan poco que clamamos. Oramos un poco, nos vamos a ver si aparece algo, alguna señal de que Dios me escuchó, no aparece nada, otra vez oro, intermitentemente, con poca fuerza. El Ellen White dice en un momento, ¿cuál es el secreto de nuestro fracaso? Os soltáis demasiado pronto del brazo del Señor. Eso dice, os soltáis demasiado pronto del brazo del Señor. Y dice, mire, todo esto está escrito en el libro, si ustedes quieren el contenido del libro, esto es. Dice, la vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén. El Hijo de Dios, presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes,
Y todos estos están ahí, mirando, y mirando lo que está en ese libro. Ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto está representado a lo vivo. Mejor multimedia no puede haber. El Señor, en una visión perfecta, les muestra todo lo que fue la historia del plan de salvación y de sus propias vidas. ¿Se fijan? Primero comenzó con su propia vida y luego todo lo que se hizo para su salvación, especialmente la cruz de Cristo. Después dice, todo esto representado lo vio. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte. La oscuridad sobrenatural, también va a haber una oscuridad sobrenatural al final. El temblor de la tierra, las rocas destrozadas, también va a haber temblor de la tierra y rocas destrozadas, ¿se fijan? Y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. Pero también van a haber sepulcros abiertos, pero ahora para resurrección eterna. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué locura más grande! ¡Qué temeridad! Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando, Él murió por mí. Y después describe la multitud de los redimidos. Pero esa es la lectura del libro. ¿Se fijan? Sí, Daniel. Fuerte para que te escuchen acá. A ver si te acercas un poquito. Ya, a ver, dime. No, coincide esto en el tiempo de la resurrección especial, ¿no? Tiene que ver con esa, temporalmente, con ese evento. Muy buena pregunta, la vamos a contestar inmediatamente. Mira, dijimos que la resurrección especial son dos clases las que resucitan. ¿Cuáles? Los buenos y los malos. Ya, los buenos lo tenemos claro. Los mártires de todos los tiempos resucitan antes que los otros buenos, ¿ya? Incluyendo los que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, aunque no fueron mártires propiamente tal, pero estuvieron también, fueron vilipendiados y todo lo demás. Algunos hasta sufrieron cárcel por el sábado porque estaban proclamando el mensaje de los tres ángeles, ¿ya? Y también los que murieron como mártires para formar el conjunto de los mártires, o sea, los que fueron o van a ser martirizados ahora en tiempo del fuerte pregón, porque en el tiempo del fuerte pregón va a ser el tiempo de martirio. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Ya. Todos esos son el primer grupo. El otro grupo son los perdidos. ¿Pero cuáles perdidos? No son todos los perdidos tampoco. Están estos que están escribiendo aquí. Los que fueron responsables de asesinar a Cristo. Los que lo vilipendiaron, los que se burlaron, los que lo escarnecieron. Y, como el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, también a mí lo hicisteis. Eso es para recompensa de los buenos, pero también está como recompensa para los malos. En el sentido de, ustedes maltrataron a un hijo de Dios, es como si hubieran maltratado a Dios mismo. Entonces también, los que maltrataron a los hijos de Dios, no a Cristo en persona, sino a los hijos de Dios, los que durante el periodo de la Inquisición mandaron a matar a montones de hijos de Dios, todo eso también van a ser resucitados en la resurrección especial. Lo que estábamos leyendo en la lectura del libro no es en la resurrección especial, es en la tercera venida de Cristo,
cuando se abre el libro para que cada uno recuerde su papel. Pero, curiosamente, se vuelven a repetir el plato, porque Herodes, la Herodías que mencionan ahí, todo eso, en la segunda resucitaron para recibir la paga por haber perseguido a los hijos de Dios. Ese es Armagedón. Pero han muerto en la segunda venida. Y en la tercera venida vuelven a resucitar. Pero ahora son juzgados de acuerdo a las obras de cada uno. Porque aparte de que ellos hicieron muy mal a los hijos de Dios, ellos también tuvieron oportunidades que rechazaron. También Dios los trató de alcanzar con su misericordia y ellos se burlaron de la misericordia de Dios y deben pagar por eso, como todos los demás de la resurrección general. Entonces, en Armagedón pagan por su persecución que le hicieron al pueblo de Dios o a Dios mismo. Y en esta otra pagan por el rechazo de las oportunidades que recibieron de parte del cielo y por su porfía y pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? Claro. Entonces ellos se vuelven a repetir lo mismo y vuelven a morir de nuevo. Ahora pagan por los pecados de ellos. Hay uno solo que es la tercera, que yo tengo seguro que es la tercera, o sea, venida de Cristo, que va a pagar por todo el mal que hizo, y es Satanás y sus ángeles. Porque en Apocalipsis lo leímos la otra vez, en Apocalipsis 21, a ver, no recuerdo, lo leo rapidito de nuevo. Ahí está claro que los otros ya habían pagado, sí, en Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaron, porque fíjense que aquí está hablando de la tercera venida, porque el versículo 9 decía, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se fijan que la forma está bastante resumida, porque como lo leímos ahora, está en detalle lo que pasó. Aquí solamente está diciendo que al final que ellos murieron. Pero no dice cómo, en qué circunstancias. Y el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por el siglo de los siglos. ¿Por qué decía? Acuérdense, a ver aquí sí que me entendieron la otra vez. ¿Ya? Algunos que creen que ya lo habían visto, ya lo habíamos aprendido. A ver, que me cuente la Rosita. ¿Por qué dice aquí donde estaban la bestia y el falso profeta? Y eso lo explicamos la otra vez. No entendió bien la pregunta. Más atención, la pregunta. Estamos citando el versículo de Apocalipsis 20, 9 y 10, y el 10 específicamente, cuando ellos van a lanzarse a tomarse la ciudad amada que ha descendido del cielo después del milenio, dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A ver, explícame ese versículo, Rosita, la otra vez lo explicamos. Donde estaba, ¿qué? El falso profeta, el falso profeta. El falso profeta, ¿y qué? ¿Dónde está? Ve que usted, algunos se me ríen por ahí y dicen, si ya lo vimos. A ver, si ya lo vieron, explíquenmelo, pues. ¿Ya? Pues si no estoy repitiendo por repetir. Pero si yo lo estoy repitiendo, por algo es. Porque sé que hay cosas difíciles de entender que ustedes creen que las entendieron. Pero resulta que no es así. Ya, a ver. No me entienden. Bueno, no, o sea, no estoy aquí bien bonita. Ya. Miren. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Quiere decir que en la tercera venida de Cristo hay un lago de fuego ardiendo donde se están consumiendo la bestia y el falso profeta, y entonces ellos rodean la ciudad de los santos sin la bestia y el falso profeta, porque la bestia y el falso profeta están en un lago de fuego ardiendo ahí, ¿no es cierto? Y entonces ahí, cuando ya es destruido el diablo, lo mandan a ese mismo lago de fuego. Eso significa. Eso significa. No. Está hablando de la penalidad de la bestia y el falso profeta. No está hablando de lo que ocurre con sus cuerpos físicos que se queman. Porque ellos fueron lanzados a un lago de fuego en la segunda de venida de Cristo. O mejor dicho, fue lanzado un lago de fuego arriba de ellos.
por decirlo más exactamente, porque el Señor con su venida, Él sopla y los quema. Que con su resplandor de su venida son quemados, y se les quema y se les pega la lengua a su paladar y mueren así. Ese es el Armagedón. Pero ahí se les da una muerte especial a la bestia y al falso profeta. Entonces ellos ya habían recibido la condenación por las labores como bestia y las labores como falso profeta que habían desempeñado, las labores engañadoras. Ellos recibieron una condenación ad hoc a lo que habían hecho con el pueblo de Dios o con la verdad de Dios, ¿sí? Entonces ya ellos habían recibido esa parte de la condenación, pero faltaba uno, que persiguió toda la historia de la humanidad al pueblo de Dios y que persiguió toda la historia de la humanidad y antes a la verdad de Dios, que es Satanás y sus ángeles. Porque Satanás y sus ángeles fueron, como decía Isaías 24, lo vimos la otra vez, fueron encarcelados y amontonados como presos en mazmorra por muchos días. ¿Y cuántos eran los muchos días? 1000 días o 1000 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para al fin de esos años ser sacados al suplicio. Eso decía Isaías 24, ¿no? Pasó el milenio. Satanás se vuelve a levantar. Les ha devuelto su poder. Él cita a las multitudes, incluyendo ahí están los de la bestia y el falso profeta también. Pero ellos ya pagaron, no se puede decir que pagaron para no sufrir, sino que ya sufrieron el castigo por el pecado de rebelarse contra las obras de Dios y contra los hijos de Dios, contra la verdad de Dios. Pero ahora van a tener que pagar por su rebelión personal de cada uno de ellos, por las oportunidades rechazadas, por haber rechazado lo que el Mesías hizo por ellos. Porque eso es lo que se describe en el libro. Se fijan, el enfoque del libro va hacia, miren, todo esto me costó tratar de salvarlos y ustedes no solo lo rechazaron, sino que lo rechazaron de la forma más cruel y despótica posible. Mataron a mis hijos, que venían a hablarle a ustedes de esto. Ustedes han traicionado, pero en la forma más execrable a mi persona. ¿Se fijan? Entonces, ahora Satanás es arrojado en ese lago de fuego, porque ahora viene un lago de fuego para todos. Pero ahora este lago de fuego va a arder especialmente por la obra de Satanás. Y dice que mientras que los demás todos se quemaron, Satanás sigue ardiendo por mucho tiempo más para pagar el pecado que cometió, así como también la bestia y el falso profeta también pagaron. ¿Se fijan? Porque fíjense ustedes que en la alabanza en el cielo de Apocalipsis 19 está a ver, espérense, dice, mira, Apocalipsis 19, primero veamos la esposa, cuando dice, a ver, después de esto, versículo 1, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a quién, miren, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, si ha vengado la bestia. Entonces, o sea, la ramera es la parte religiosa, la bestia es la parte política del papado, ¿ya? Y la ramera es la iglesia falsa, que es el papado, pero como iglesia, ¿ya? Y dice que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, la venganza ya se produjo. En Apocalipsis 19, la venganza contra la bestia ya se produjo. ¿Se entiende? Claro. Y por eso que después, cuando volvemos a ver aparecer en la tercera venida, que están vivos esto otra vez, es porque ahora ya no van a ser vengados de nuevo, sino que ahora van a tener que pagar por lo que ellos rechazaron a Cristo, por sus pecados personales. ¿Ya? Ahora dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y cuándo empieza a reinar? En la séptima trompeta.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros somos llamados a las bodas en nuestra ausencia. Se hace la boda en el cielo. ¿Cuándo comenzaron las bodas? Porque ya comenzaron. ¿Cuándo comenzaron las bodas del Cordero? En 1844, muy bien. Ahí Cristo comenzó a casarse con los que ya murieron y que sus casos fueron estudiados y fueron aprobados como ciudadanos del reino de los cielos, ¿ya? Y por lo tanto son parte de la esposa del Cordero. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, ahora lo que nosotros sí podemos participar presencialmente no es de las bodas, porque las bodas ya se están haciendo y las bodas se tienen que consumar. Las bodas se consuman y se cierra la puerta de la gracia. O sea, se realizan las bodas, dice que las bodas son el casamiento de Cristo con su iglesia. Es cuando Él toma a su esposa y la toma como resultado del juicio investigador. He investigado y estos son los que están limpios y blancos y resplandecientes, usaron mi sangre, usaron las oportunidades que les di y ahora son parte de mi carne, de mis huesos y de mi sangre, son mi esposa. Culmina cuando él dice consumado. Consumado es. El matrimonio del Cordero es consumado ahí. ¿Se fijan? Y entonces él se prepara para regresar, porque ya tiene lista a su esposa. Viene a buscar a su esposa para llevarla a la celebración de la fiesta de las bodas, pues. ¿Y dónde se hace esa? En el reino de los cielos. Y dice que él mismo se va a ceñir y nos va a servir. Como cuando fue la Santa Cena, ¿se acuerdan? Él mismo tomó el lavatorio, él mismo le lavó los pies, él mismo tomó el pan, lo partió y se los dio, él mismo tomó la copa, la compartió y se la dio. Y dice, este vino no lo debe beber más hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. ¿Y cuándo va a hacer eso? En las bodas, en la fiesta de las bodas. Y bueno, y se describe esa fiesta, y se describe una mesa larga que él tiene preparada para que vamos a servirnos allí, y se describe lo que hay en la mesa, y no hay ni torta, ni asado, ni nada de esas cuchuflín, ni nada de esas cosas. Se describen almendras, uvas, higos, maná, todas esas cosas están en esa mesa. Es su fiesta de bodas. Y nosotros somos invitados a esa cena. Y dice una mesa larguísima, pero mi vista, dice el hermano Juan, la abarcaba toda. O sea, nuestra vista restaurada. Jesús, déjame poner unos lentes de larga distancia porque quiero ver quién está allá en la punta. No, nada de eso. Así nomás. Vamos a verlos a todos, uno por uno, todos los detalles, todo. Va a ser maravilloso, hermano. La hermana Juan, hablando de las capacidades de los antidiluvianos, dice que tenían capacidades que ahora no vemos. No las vemos, y eso que ahora se ven grandes capacidades. Muestran personas que te memorizan en un rato un montón de páginas y después se las recitan. Pero aquí habla de cosas que ahora ya no vemos, así que son mayores que eso, ya para que tengan una idea. Bueno, entonces, quiero que cuando yo repaso estas cosas, ustedes se den cuenta que no es simplemente que la hermana se voló para allá y se fue para otro tema, no. Es porque quiero que hagan conexiones y que aprendan, ¿ya? Porque yo sabía, estaba segura, que a pesar de que usted creía, ya lo vimos, ustedes no sabían entender o explicar por qué la bestia estaba ya allí, y el falso profeta también. Bueno, le leí el otro versículo, pero está ahí. La bestia y el falso profeta ya estaban en el lago de fuego, o en otras palabras, ya se había completado su condenación, pero faltaba el diablo, que fue después arrojado al lago de fuego. Y ese es arrojado en la tercera venida. ¿Ya? Muy bien. Oye, entre paréntesis, ¿cómo andamos con la hora? Estamos pasados la hora. No me digan que estábamos tan pasados, pero empezamos bien tarde. Pero, a ver, espérense, déjenme ver un poquitito. Sí, vamos a tener que dejar ahí porque si no vamos a meternos acá. Ya.
No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí. Porque fíjense ustedes que vimos el quinto sello, que tiene como una parte que se completa al final, que todavía no se ha cumplido. El sexto sello, que tiene una parte como que no se ha cumplido todavía y se completa al final, cuando dice caer sobre nosotros y escondernos. ¿Ya? ¿Se fijan? Y el séptimo sello es cuando se hace silencio en el cielo y Cristo viene. Todos esos tres últimos sellos tienen cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Los tres últimos tienen un cumplimiento parcial, ya aconteció en la historia, pero no se termina de cumplir hasta la segunda venida. ¿Ya? Y ojo con que sexto sello, cuando dice, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, está hablando de las plagas y está hablando de que está bien que está sentado en el trono. Así que es la segunda venida. No es el inicio del tiempo del fin, como el oscurecimiento del sol, la luna y la caída de las estrellas. No es eso, sino que eso es similar a esto otro. Está diciéndonos que hay una conexión entre esas dos cosas. En ambas oportunidades hay, en el sexto sello, hay la manifestación de las potencias de la tierra, ¿ya? Y de las potencias del cielo, pero físicas. Se refiere a las potencias de la tierra física, a los terremotos, se refiere a los tsunamis, a todo eso, y se refiere a la caída de las estrellas, y se refiere al sol y a la luna y eso. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, vamos a quedar hasta aquí. La clase hoy día quizá, no sé cómo anduvimos con el tiempo, porque como empezamos bien atrasados, pero creo que vamos a mandar más o menos justo en la hora. Vamos a tener nuestra última oración y les pido harta oración para ver si podemos dilucidar un poco más esto, por qué está puesto de esta forma. ¿Ya? Porque cuesta un poco poder entenderlo. Así es que vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir, por favor, por ahí viene entrando la persona encargada justamente para que haga la última oración, que se aproxime. Nos arrodillamos entonces para tener la última oración. Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por todas las explicaciones, todos los comentarios, todos los estudios que la hermana Jacqueline nos está proporcionando. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos llenes nuestras mentes y corazones con el Espíritu Santo para asimilar toda tu palabra, Señor, y persistir en ese estudio. A veces somos un poquito flojos y te pedimos que nos dé fuerza, Señor, para concentrarnos y compenetrarnos en tu palabra y los escritos de Elena G. de White. Te pedimos también, Señor, que nos acompañes en los días que van a venir de esta nueva semana y que nos protejas, nos guíes, nos ilumines, nos des entendimiento, sabiduría, prudencia, humildad y sobriedad para que en cada una de nuestras acciones en la vida diaria hagamos tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias.